Aquí está René Delgado. René, ¿cómo estás? Sí, Pascal, buenos días a los radioescuchas. Bueno, Pascal, comentarle ahí a los radioescuchas que de político va a tener poco este comentario, en virtud de que el arranque del noticiario para mí me resultó clave. Por un lado, dabas a conocer el mensaje que emite la Organización Mundial de Salud, instando a tomar providencias frente a la pandemia supuesta en el coronavirus. Y en ese sentido, Pascal, sí comenzar a resaltar cómo, si bien se ha estabilizado en China e incluso comienza a tener un cierto declive, como sí se ha expandido en Asia, pero sobre todo lo ocurrido el fin de semana en Italia, corazón de Europa, cómo de pronto eso volvió a encender las alertas, sobre todo por el hecho de que no daban con el paciente cero y entonces no tenían claro el punto de origen del foco de infección. Y cómo, bueno, tú lo reseñabas después, cómo eso tuvo un efecto brutal, queremos pensar momentáneo sobre las bolsas, pero el hecho cierto es que está ya arriba un aviso de probable pandemia y desde luego sin pretender hacer de esto motivo de pánico, creo que sí convendría un poco revisar cuál es nuestro grado de preparación aquí en México para de pronto poder encarar y hacer frente a la probable llegada de esta infección, de esta pandemia. Y en ese sentido, hacer votos, Pascal, porque una conferencia de prensa matutina se destinara solo y de manera exprofesa a saber cuál es el grado de preparación que tenemos. Me refería al inicio de tu noticiario porque tuvo el llamado de la OMS, pero más tarde entrevistaste al exsecretario de Salud Córdoba, a quien le tocó encarar aquella otra pandemia, la H1N1, y cómo sobre la base de la propia experiencia sí dejaba ver la dimensión del esfuerzo que se requiere hacer para evitar que tenga consecuencias graves una enfermedad de este tipo. Él te hablaba de cuando menos la coordinación de 6 secretarías de Estado, desde luego y encabezada por la Secretaría de Salud, que tendría que decir por el sector salud, pero comprendería acciones y medidas por parte de la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educación Pública, y él agregaba desde luego a la Defensa y a la Marina, y reitero, todo esto encabezado por otra secretaría que es cabeza de sector, como lo es la de Salud. Hecho al cual hay que agregar 32 sistemas de salud, tantos como entidades federativas tiene la República, y en ese sentido, reitero, sin hacer motivo de pánico el asunto, creo que sí convendría que se comenzara a informar cuál es el grado de preparación que tenemos, sobre todo visto que últimamente ha habido problemas en materia de adquisición, en materia de distribución y en materia de abasto de medicamentos fundamentales para la salud. Y creo que no estaría de más que, en el ánimo no de causar pánico, pero sí de tranquilizar a la población, verdaderamente supiéramos cuáles son los hospitales destinados a este propósito, cuál es la capacidad de camas, cuáles, si ya contamos con las mascarillas en el grado y en el número indicado para hacer frente a esto, qué ocurriría con las escuelas, qué ocurriría, por decirlo en una palabra, con los centros de reunión para evitar que nos tomara por sorpresa este asunto. Toda la lista que acabas de hacer, por lo menos en la parte pública, pues no se sabe que a lo mejor dentro del gobierno se están tomando medidas, pero públicamente no lo sabemos. Yo quiero pensar que sí se están tomando providencias sobre el particular, pero no sobraría que con mesura, pero con calidad y con cantidad de información, se pudiera generar un cierto ambiente de tranquilidad, en el sentido de que aun cuando llegara el coronavirus, sí hay ya
un plan prediseñado para encarar este problema. Digo, lo de Italia creo que a todo el mundo lo dejó sorprendido, porque no se esperaba que de pronto, y sobre todo por el hecho, como decía, de que no encontraban al paciente cero para ver cuál era el tamaño. Cómo había llegado Y cómo se había quiénes propagado, podrían sí. estar afectados por el coronavirus, ¿no? Claro. Y en esa medida, bueno, pues creo que sí, si todos los días se le dedica hora y media a supuestamente a informar o a comunicar, que es en realidad lo que ahí se practica, creo que el asunto vale la pena. Es decir, cuando uno cobra memoria de la situación que tuvimos en el 2009, digo, hay que organizarse. Es decir, dejan de funcionar escuelas, a veces centros deportivos o más bien focos de teatros, cines. ¿Qué es lo que haríamos en caso de que se nos presentara? Y no porque quiera uno escandalizar, No, pero sí tener la certeza de que qué es lo que tiene que hacer uno. Y la otra parte que decía el doctor Córdoba, es decir, incluso la obtención o fabricación de algunos insumos, como él decía, de mascarillas, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos al respecto? ¿Qué vamos a hacer si se llegan a presentar un caso, varios casos, pero en fin, que se diera la información que tranquilice y no de pronto encontrarnos ahí con una sorpresa? Pues sí, porque digamos el H1N1 yo creo que se cometieron errores, sin duda, pero ahí tenemos que decir que el caso pues apareció en México y Así es. en ese sentido nos tomó por sorpresa. Esto no debiera tomarnos por sorpresa. Así es. Tendríamos que estar preparados porque ya sabemos que se está expandiendo en buena parte del mundo y las propias autoridades de salud dijeron, pues es cuestión de tiempo para que llegue. Entonces, si es cuestión de tiempo para que llegue, pues ya habría que tener una buena cantidad de cosas listas. Fíjate, eso que destacas es importante, Pascal. En efecto, en el H1N1, te decía el doctor Córdoba, fuimos epicentro Sí. de la pandemia. Y en esa medida sí hubo, quizás se sobrereaccionó, Sí. pero mejor que sea eso, a que tengamos una reacción inferior a la necesidad de la respuesta que exige la situación. Pues René, vamos a tener este tema en el radar. Estoy de acuerdo contigo que debiera ocupar pues de manera más importante los espacios informativos y la comunicación del gobierno. Muchas gracias. A ti. Gracias a